Bien, vamos ahí a Mateo capítulo 8, del 28 al 34. Dice, cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de haber podido cantarte, adorar tu nombre, darte la gloria a ti, Señor. Este momento en el cual estamos para darte las alabanzas, Señor. Y ahora, al abrir tu palabra, queremos recibir de ti, Señor. Recibir y que nos hables lo que tienes para decirnos, Señor. Te ruego que abras los corazones, Señor, para que tu palabra sea plantada. Y te pido, Señor, que como tú siempre haces, y tu palabra, Señor, tiene poder para cambiar y transformar. Que sea tu palabra que cambie y que transforme las vidas, Señor. Ayúdanos a poner atención a lo que tú nos hablas hoy, Señor. Guárdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, no terminamos de gozarnos y sorprendernos de nuestro Señor en el Evangelio de Mateo. Es una constante admiración que uno cuando va leyendo Mateo es como que dice, wow, qué bueno, mirá, y ahora Jesús hizo esto. Y la narrativa realmente es fascinante. Es fascinante cuando uno lee los evangelios, y más Mateo también, que ahora nos toca y nos cautiva. Y no sé si le pasa a ustedes, pero es atrapante ver y leer los milagros que hizo Jesús, los lugares donde fue Jesús, cómo Él obraba, lo que Él decía, cómo Él actuaba, cómo Él realizó todas aquellas señales extraordinarias, y también ver la autoridad del Señor, que demuestra que Él es el Mesías prometido. Él es el Mesías prometido. Pero además es ese Jesús que con su autoridad confronta al mundo. Que con su autoridad le pone al mundo lo que Él es, qué vino a hacer. Y constantemente hay una confrontación para que vean quién era Él. Y después de haber pasado el momento de la tormenta en la barca, ¿se acuerdan? Con los discípulos y Él exponer sus temores, en vez de confiar en el poder y la autoridad de Jesús. Lo que el Señor les estaba mostrando era su poder y autoridad. Ahora llegan a la otra orilla y comienza la narrativa de lo que conocemos como los endemoniados de Gadarenos. Ustedes tienen ahí en sus Biblias varios títulos y dice los endemoniados de Gadareno. Pero bueno, nosotros lo que deseo que veamos cómo el Señor Jesús en esta porción del texto, lo que nos quiere enseñar Mateo en este suceso, porque este suceso lo relata Mateo, lo relata Marcos y lo relata Lucas. Entonces hay de los tres evangelios, uno lo relata con Marcos y Lucas lo relata con más detalles. Pero Mateo lo que quiere enfatizar acá es la autoridad del rey. Y cómo esa autoridad, cómo Jesús antepone las realidades espirituales y humanas a otras consideraciones. Cómo Jesús pone en primer lugar la realidad espiritual y humana antes que otras consideraciones, antes que otras cosas, y que no existe tampoco un lugar geográfico ni físico donde el auténtico Jesús, Él pueda manifestar su poder y su autoridad. No hay lugar.
Jesús manifiesta su autoridad antes de subir a la barca. Jesús manifiesta su autoridad en medio de la tempestad, en un mar embravecido. Y al bajarse a la otra orilla, Jesús manifiesta su autoridad. Ese es el auténtico Jesús, manifestando su poder y su autoridad. Y cómo el Señor Jesús tiene poder y autoridad sobre la tempestad, también Él tiene poder y autoridad sobre los demonios y las fuerzas demoníacas, demostrando su gloria y majestad, y cómo el amor del Señor al buscar el hombre, ir a buscar a ese hombre para darle libertad y salvación. Pero bien, no obstante, aunque este pasaje no está destinado particularmente a ofrecernos detalles que otros de los evangelios ofrecen, nosotros vamos a ver lo que nos habla Mateo acá acerca de los demonios. Y vale la pena reflexionar acerca de eso. Vale la pena reflexionar. Pero vamos viendo lo que fue sucediendo. Jesús acaba de realizar un milagro tremendo, versículos más arriba, cuando la fe de los discípulos falló, buscaron a Jesús, lo despertaron. Le dijeron: Señor, salvanos, se hunde el barco, morimos. Porque tuvieron temor. ¿Qué había sucedido? El temor desplazó la fe de ellos. Y Él les recuerda que Él es el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, el Mesías prometido, con todo su poder y autoridad. Y Él les recuerda que tienen que poner la fe en Él. Y ahora esta enseñanza termina con una pregunta. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y en esto deseo exponer lo que creo el Evangelio de Mateo nos quiere demostrar. Que lo que nos quiere demostrar después de esta pregunta es que Jesús es soberano, que la soberanía de Cristo se manifiesta en todo lugar, y a su vez que ese poder y esa autoridad y esa soberanía produce un efecto en las personas. Produce un efecto en las personas que ven ese poder y esa autoridad. Pero vamos a poner un poco en el contexto geográfico. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En qué lugar estaba Jesús con sus discípulos? Bueno, dice ahí que cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos. Jesús, no es que lo invitaron a ir, no es que le dijeron: Jesús, ahora tenés reunión del otro lado, sino que Él tenía que ir. Él ya tenía una agenda planificada desde la eternidad. Él tenía que manifestar que Él era el Rey, que Él era el Mesías prometido. En cada aspecto, en cada milagro, en cada acción, todo eso estaba señalando lo que el Mesías finalmente iba a hacer: morir por los pecados de todos aquellos que se arrepientan y crean en Él. Morir por los pecados del hombre que estaba lejos y separado de Dios. Entonces llegan a la tierra de los Gadarenos, y en esta tierra no estaban todos endemoniados, porque uno dice los endemoniados de Gadareno. No, el título no quiere decir que estaban todos endemoniados, sino que el relato nos va guiando que había ciertas personas que estaban en esa condición. Y Gadara era una de las ciudades que formaba Decápolis, que significa literalmente 10 ciudades. Y en la antigüedad esta región, al oriente del mar de Galilea, había formado parte del territorio de Moisés. Era parte del territorio de Moisés. Y ahí también había dado herencia a la media tribu de Manasés y de Gad. Entonces era un territorio donde la historia del pueblo de Dios había estado presente. En los tiempos de Jesús, aunque ahí había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil, no solamente ocupados por judíos, sino por aquellos que no eran judíos. Un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas, y entonces tenían sus dioses griegos, sus anfiteatros griegos, sus templos griegos, y ahí estaban consagradas a la manera griega de vivir. Por eso la presencia de ese hato de cerdos, de esa gran manada de cerdos cuidando, porque nosotros tenemos que recordar que lo que
lo que los judíos también veían con respecto a este animal, estaba prohibido para ellos, comer cerdo o tener cerdos. Ellos no cuidaban los cerdos, era algo inmundo para ellos, era algo que era inmundo. Y nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte entonces en esta región. Había judíos, pero también habían aquellos que no eran judíos. Por lo tanto, el trabajo de ellos ahí, en muchos lugares, era apacentar cerdos. Y esto no se veía entre los judíos, por ser un animal para ellos inmundo. Pero el texto de Mateo, capítulo 28, versículo 34, dice ahí que Jesús llega a este lado, a esta región, a ese lugar que ya describimos, a la tierra de los Gadarenos, y le salieron al encuentro 2 endemoniados. Y acá, a modo de información, de exponer el texto en su contexto, ustedes van a encontrar que en Marcos y en Lucas dice un endemoniado. Un endemoniado. Dicen el endemoniado. Y entonces acá uno dice, no entren en conflictos, en problemas teológicos. No, esto es sencillo. No es que sean 2 o 1 o hay una contradicción, sino lo que posiblemente eran 2. Pero lo que se quiere enfatizar es un endemoniado, como lo hace Mateo y Marcos, pero no cuánta cantidad de hombres, sino el poder y la autoridad que tiene Jesús para deshacerse, para librar a un hombre de los demonios, para librar a una persona de esa esclavitud. Entonces van a encontrar que en Marcos 5 y en Lucas 8, donde está este relato, le dice que le sale al encuentro un hombre con espíritu inmundo, porque ellos dan importancia a un hombre, tal vez el más prominente de ellos, el que peor era, el que, como dice el relato de ellos, no podían sujetarle ni con cadenas. Un hombre realmente poseído, endemoniado, y que el diablo estaba maltratando muchísimo. Pero acá el énfasis que Mateo o los otros evangelios quieren dar no es la cantidad, sino la autoridad de Jesús sobre los demonios. La autoridad de Jesús sobre los demonios. Y fíjense que dice ahí, Mateo 28, que le salen al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Esto no es como la película Los muertos vivos, que corrían las tumbas y salían. No salían de abajo de la tierra, sino que en la antigüedad los sepulcros tenían el lugar, la cámara donde se ponía el muerto, donde estaba ese lugar donde yacía el cuerpo sin vida, y a su vez una cámara aparte, cerquita, al lado, donde guardaban distintas cosas, donde era un lugar donde estaba a veces vacío, era una cámara continua. Ahora, nosotros tenemos que ver, nos deja ver cómo los demonios tenían a estos hombres en una condición lamentable y dolorosa, que ellos estaban viviendo en ese lugar, en un lugar donde en la cámara contigua había muertos, donde había un muerto, donde se podría ese cuerpo, y un lugar donde nadie quisiera meterse y entrar. Ahí ellos vivían, ahí estaban viviendo estos hombres. Y nosotros lo que podemos ver que estos sepulcros eran cuevas también naturales o hechos en la roca. Y nosotros también podemos ver ahí por el relato que, y en la historia, que también en esos lugares a veces se iban a vivir aquellos que eran despreciados por la sociedad. A veces en esos lugares vivían leprosos, en esos lugares vivían atormentados mentales. Estaban en ese lugar viviendo, en ese lugar vacío, al lado de un sepulcro y de la tumba. Y dice Mateo que ahí estaba este endemoniado o estos endemoniados. Y a veces la escena era tan fea que a veces los más pobres usaban ese lugar para vivir. Pero era un lugar horrible. Imagínense un lugar sin las comodidades, sin la dignidad de una casa, de un lugar, aunque sea una habitación para vivir, tenían que buscar ese lugar de un sepulcro. Y ahí es donde los demonios llevaron a este hombre, en la condición que estaba, lo llevan a maltratarlo y a que viva en ese lugar. Y por otro lugar,
acá lo que nosotros tenemos que ver es la realidad de los demonios. No quiero estar parándome y haciendo una explicación acerca de los demonios o demonología, como algunos también han escuchado, sino que los demonios para algunos lo rebajan y dicen que no son seres reales, que no son seres reales y espirituales, sino son proyecciones populares del mal. Es como una historia del mal, para que vean cómo puede tener a una persona. Y eso es lo que son, o lo que piensan eso, son aquellos que ignoran las Escrituras, a lo que nos refiere al respecto a la lucha espiritual. Porque nosotros tenemos que saber que se ha manipulado el tema de los demonios también. Y muchos se han aprovechado en muchas partes, y más en nuestro país, en un tiempo donde se han utilizado a personas endemoniadas para hacer un circo. Y que hay liberación, y noche no solo de milagros y liberación, y que a ver quién se manifiesta, y se hace un circo de todo esto. De ninguna manera Jesús tenía esa intención de hacerse ver, tráiganme al endemoniado que lo voy a hacer revolcar y que vean el poder que tiene y yo lo voy a liberar. Sino que Jesús estaba interesado en la persona, en la liberación que podía tener ese alma que Él quería salvar. Y ese es el foco principal. Y nosotros tenemos que ver que aquellos que utilizan estos circos a veces que utilizan a los demonios para hacer un espectáculo público de ellos mismos y hacer que su poder y autoridad para hacerse más grande en su ministerio, ofreciendo estos espectáculos. Y los demonios y las pobres personas endemoniados son actores principales de ese espectáculo siniestro, que se utiliza de muy mala manera, donde no dan la gloria a Dios. Y en este relato lo que sí tenemos entonces adelante son los demonios, que es verdad que, como dice la Escritura, son capaces de disociarse del hombre al que poseen. Fíjense Mateo 8:32, un poquito más abajo. Entonces Él les dijo, id, cuando le dijeron, ¿podemos ir al hato de cerdo? Y entonces los demonios pueden tener a una persona, pero pueden ir hacia un animal. Pero toman un lugar. Y lo que lo hacen es para destruir. Ya creo que un poco lo podemos ver cuando los demonios tenían a este hombre viviendo en las condiciones que vivía. En lugares donde personas normales no vivirían. Pero acá lo que nos ofrece Jesús, podemos ver que también los demonios conocen quién es el Señor Jesús. Fíjense que dice en el versículo 29, gritaron los demonios diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Los demonios saben quién es Jesús y le dan el título que le corresponde a Jesús, Hijo de Dios. Como dice un escritor, los demonios, él conoce a Cristo y sin embargo le odia. Porque le está diciendo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús? No tengo nada que ver. No quiero saber nada con vos. No tenemos una relación. Pero lo reconoce como Hijo de Dios. Entonces quiere decir que los endemoniados pueden reconocer al Hijo de Dios, pero confiesan que no tienen nada que ver con Jesús, porque le odia y se niega a someterse a su autoridad. Dice este autor, solo puede ser un primogénito del infierno. Eso es lo que hacen los demonios. Por eso esta persona en esa condición, o la persona que está en esa condición, no quiere saber nada con Jesús. Está bajo la influencia demoníaca, no quiere tener nada con el Señor. Recuerdo que hay una canción de un trío Mar del Plata. No sé si alguno lo escuchó alguna vez, cantaban canciones típicas, pero tenían una canción que decía, Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo?
¿por qué no te apartas y te alejas de mi destino? Pero decía después, pero Cristo, yo sé que te necesito. Perdóname y ven a mi camino. No, es que el hombre, cuando está lejos de Dios, no quiere saber nada con Dios. Es más, le dice eso, no quiero saber nada. ¿Qué tienes que ver conmigo? Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo? Los demonios incluso son conscientes de su destino. Noten ahí que dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense ahí en Judas capítulo 6. En Judas, antes de Apocalipsis, versículo 6. Judas tiene un capítulo, versículo 6. Y dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio de gran día. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20, 10. Ahí está lo que, el destino, lo que ellos están diciendo. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Él con todos los que le siguen. Los demonios le estaban diciendo esto a Jesús. Ya tenemos un tiempo marcado. ¿Qué pasó? ¿Viniste ahora a atormentarnos antes de tiempo? Fíjense cómo reconocen la autoridad del Señor. Cómo los demonios pueden hacer estragos en una persona, pero cuando llega Jesús, llega la autoridad, llega el poder. Y es ahí donde ellos se tienen que someter, ellos se tienen que sujetar a la autoridad del Rey. De que Jesús es aquel que los hará alcanzar ese destino eterno. Lo que distingue a los santos de los demonios es la obediencia amorosa, no el mero conocimiento. Una de las cosas que podemos saber acá en una enseñanza acá de Mateo. Puedo conocer a Jesús, puedo decir, es el Hijo de Dios, pero verdaderamente no ser obediente al Señor. Los demonios no tienen nada que ver con Jesús, no quieren tener nada que ver con Él. Ellos ya tienen un destino, ya está. Ya el Señor ya lo tiene destinado. Pero solamente conocer que Jesús es el Hijo de Dios no quiere decir que yo verdaderamente sea un hijo de Dios, sea convertido, sea un cristiano genuino. Y eso es la diferencia que distingue a los santos de los demonios. Es la obediencia amorosa a nuestro Señor. La obediencia amorosa a Jesús. Y nos deja ver la palabra de Dios, que los demonios pueden controlar a otros seres vivos que no sean humanos. No resulta evidente por qué rogaron que les enviara al hato de cerdos. No se sabe por qué. Si los demonios miraban por todos lados, porque estaban los hombres ahí. Había hombres cuidando. ¿Y por qué no dijeron que se vayan a esos hombres? No dice la palabra. Pero dice que ese hato de cerdo, en Marcos capítulo 5, dice que es una manada, era de unos 2.000 animales. 2.000 animales. La legión romana, ¿cuántos tenían? 6. Pero dicen ellos que se llamaban legión. ¿Cómo te llamas? Legión. Ahora pone el nombre de lo que conocían como una legión romana. Porque había gran influencia de los romanos ahí. Los romanos habían conquistado en una parte con sus legiones. Y los demonios usan el mismo nombre como diciendo, conquistamos a este hombre, somos una legión. Somos muchos. Así como conquistan territorio los romanos, nosotros ahora este territorio de estos hombres lo estamos poseyendo. Y estamos ahí y estamos habitando. Somos muchos. Y algunos han sugerido que a los demonios les gusta usar algún cuerpo. Pero si es así, ¿por qué lo primero que hicieron al entrar a los cerdos fue destruir su nuevo hogar? ¿Por qué?
Si les gusta estar en un cuerpo, ¿por qué cuando fueron a los cerdos enseguida se precipitaron y se murieron? Se murió ese cuerpo. Es más probable que su odio, el odio que los demonios tienen al Creador, se extienda a toda su creación y desearán cualquier cosa que haga daño, en especial a los humanos. A los humanos. Cuando una persona, Jesucristo no es su Señor, no tiene a Cristo, su padre es Satanás. Y cuando una persona está endemoniada, busca destruir a esa persona, rebajarla a lo más bajo de la condición del hombre. Y los deja ver acá el relato de Mateo. El demonio se goza en agarrar a las personas y llevarlo a esa condición y tenerlo como un miserable, viviendo en los sepulcros, viviendo en condiciones lamentables. Mateo no resalta acá cómo estaban esos hombres, pero si después leen Marcos y Lucas, yo les puedo asegurar, léanlo, se ponen a llorar. Un hombre, una bestia era. Este hombre sujeto por cadena, la gente dice que no podía pasar por el lugar. ¿Les ha pasado a ustedes no pasar por una casa o una vereda donde saben que hay delincuentes? Donde saben que hay mala gente. Y decir, no pasemos por ahí porque estos son, no sé, ladrones, andan tomando, andan con armas y desvían el camino. Bueno, a estos le pasaba lo mismo casi. Pero estos hombres eran feroces, andaban por todos lados a los gritos. Satanás quiere hacer eso con las personas. Satanás quiere provocar todo lo que es la creación de Dios. Y no le importa si son hombres o si son cerdos. No le importa. Los cerdos son creación de Dios. Y los demonios, ¿qué hicieron? Destruyeron a esa manada de cerdos. Pero una de las ideas de esta historia es que Jesús tiene autoridad incomparable, inatacable sobre todos los poderes de la oscuridad. Sobre todos los poderes de la oscuridad y sobre los espíritus malignos. Y si tenemos que ver algún registro más sobre otro caso de posesiones demoníacas, la palabra nos relata un caso de posesión demoníaca, ahí en Mateo, un poquitito, capítulo más adelante, donde los discípulos no pudieron echar a los demonios. Donde los discípulos se le puso un caso que intentaron ellos solventar. Y está ahí en Mateo 17. No lo vamos a leer todo, pero fíjense que Mateo 17, versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Por qué los discípulos no pudieron liberar a aquel hombre? ¿Y por qué Jesús sí? ¿Por qué Jesús no solamente ahí cuando responde los reprende a los discípulos, pero Jesús dice que reprendió al demonio y salió del muchacho y este quedó sano en aquella hora? Porque esto nos deja ver, hermanos, que nosotros como hombres somos limitados. Somos limitados. Jesús es ilimitado. Jesús dice sal y sale. Jesús dice, está bien, váyanse y se van. Jesús dice, quede sano y quedaba sano automáticamente. Acá nos está demostrando Mateo que el poder y la autoridad que Jesús tiene, nadie la puede frenar. Él tiene sumamente todo el poder. Él tiene el poder. Jesús no conoce los límites de no poder hacerlo. La autoridad de Jesús no está limitada a territorio. Recordemos que en esta región donde estaba habitado por gentiles, donde no tenían un conocimiento de lo que Dios venía haciendo en la historia del pueblo de Israel. Eran gentiles, no eran judíos. Pero a Jesús no le importa. Jesús tiene que ir a ese lugar y tiene que liberar a un endemoniado y lo va a hacer, lo hace. Lo hace en un territorio donde, como decimos, no jugara de local. Él lo hace igual. Tiene poder y tiene autoridad. La autoridad de Jesús no está limitada por geografía o raza. Y esto es claramente cómo la soberanía de Cristo se manifiesta. Cómo la soberanía de Cristo se manifiesta. ¿Hay algún familiar inconverso que nosotros decimos imposible? Está re endemoniado, no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada con Cristo. Para nosotros es imposible, pero para Dios no. Él puede salvar.
Él puede meterse a ese territorio y salvar y rescatar a aquel que está bajo las garras de Satanás. Acá nos está demostrando eso. Bueno, sigue diciendo acá el texto. Y los demonios le rogaban, versículo 31, diciendo, si vas a echarnos fuera, mandalos a ese hato o a esa piara de cerdos. Entonces él con toda la autoridad les dijo, id. Y ellos salieron y entraron a los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Versículo 33, los que cuidaban ese hato o esa piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y ahora vimos el poder y la autoridad de Jesús, que tiene poder sobre las fuerzas del mal, sobre los demonios. Los demonios existen, los demonios toman posesión de un cuerpo, de personas, pero Jesús lo puede liberar, Él tiene poder para hacerlo. Y eso nos tiene que quedar claro. Pero ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto que esto causa en las personas? ¿Cuál es el efecto en las personas que estaban allí? Dice que después del milagro de Jesús, los que cuidaban los cerdos salen corriendo y les dicen a los del pueblo lo que ha sucedido. Pero incluyendo ¿qué? Lo que había sucedido con los endemoniados. Ellos les cuentan la noticia. ¿Se acuerdan? Los endemoniados que no podíamos pasar por ese lugar, que gritan toda la noche, que andan desnudos, que se rompen todo, que aún, dice la Escritura en Marcos y en Lucas, ellos se golpeaban, se lastimaban con piedras. Los demonios los querían matar. ¿Se acuerdan de esos hombres? Ahora están libres. Dice la palabra de Dios en Marcos y en Lucas que lo encuentran al endemoniado o a los endemoniados sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Impresionante, impresionante lo que Jesús puede hacer. No solo rescata a una persona, sino que cambia su forma de vida, su forma de vestir. Su mente es iluminada y ahora está escuchando al Salvador. Es algo que es precioso. Pero acá lo que nos dicen es el versículo 33, que ellos salen corriendo. Comentan lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Pero a su vez también ellos cuentan lo que había pasado con los cerdos, con lo que ellos tenían como ganancia. Era su trabajo. Ellos vivían de los cerdos. No sé si los vendían o no sé, hacían chorizo, no sé qué hacían, pero vivían de los cerdos. Toda su ganancia se va por el despeñadero. Y ellos también están sorprendidos porque con ese suceso, no solo lo que pasó con el endemoniado, con ellos se va toda la riqueza. Se va toda la riqueza y los medios de vida de mucha gente. Y 2 endemoniados bien conocidos y a los que evitaba todo el mundo por ser peligrosos, ahora están curados. Fíjense, hermanos, que lo que Jesús nos quiere poner acá. Jesús vino para traer libertad. Jesús vino para traer libertad a aquellos que están bajo la opresión de los demonios, los que están sin Él en el mundo están bajo la influencia diabólica. Su padre es el diablo. Pero Él vino a rescatar, a sacar de la oscuridad, a abrir las cárceles para que sean liberados. Pero en esto la reacción de los hombres del lugar, en vez de decir, mirá, ahora estos hombres están curados, qué bueno, lo podemos tratar como uno de nosotros, lo podemos abrazar, podemos charlar con ellos porque estaban en su cabal juicio. Habían recuperado la manera de pensar, de hablar, de no ser como un animal. En vez de alegrarse por eso, ellos se entristecen por lo que habían perdido. Ellos se entristecen porque habían perdido tanto. ¿Saben por qué nos damos cuenta? Porque dice el versículo 34, que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos, de su comarca, del lugar de la región donde ellos habitaban. En vez de decirle a Jesús, quédate, hay más endemoniados, que haya liberación, que sean sanados, ellos estaban preocupados en la riqueza que perdieron y dijeron, andate, nos está haciendo perder plata.
Andate, Jesús, mirá lo que hiciste, la ganancia que teníamos, el trabajo lo perdimos por culpa tuya. Pero no vieron lo que hizo el Señor. Liberó a un hombre, lo salvó, lo sanó. Entonces esto nos deja ver qué es más importante, la salvación de un hombre o las riquezas. ¿Qué es más importante? Que se pierda una piara de cerdos que se puede volver a recuperar. Que se puede volver a recuperar, como tal vez una cosecha o lo que ellos vivían o una pesca. O que un hombre sea liberado. Jesús nos deja claro, yo vine para salvar. Yo vine para liberar. Yo estoy interesado en que el hombre sea sano y sea salvo. En lugar de preguntar a Jesús si podría ayudar a otros, entre ellos parece que se concentran en sus pérdidas financieras y les ruega que abandonen la región. Y hermanos, hay una aplicación acá. Algunos humanos prefieren los cerdos a las personas. Algunos prefieren mejor vivir como cerdos o con los cerdos, no me importa. Pero ¿qué me importa a las personas? ¿Qué me importa la salvación de las almas? Me importa el dinero, me importa la riqueza, me importa la posesión que yo tenga. Si los endemoniados están así, listo, que estén así. Y si podemos matarlo, mejor, porque no podemos ni cruzar por ese lugar. Ahora ven el poder de la autoridad de Jesús y las personas no lo reconocen. Y acá podemos ver también que las personas a veces prefieren estar bien financieramente si lo que haga Jesús no afecta negativamente mi bolsillo. Jesús, yo con vos todo bien, te acepto en mi región, todo, pero si me haces perder plata, andate. Y a veces cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor nos salva, a veces tenemos pérdida. A veces hay pérdida de, a veces familiares, de amigos, porque ya tenemos otra forma de vida. Y a veces, inclusive si tenemos un negocio, nos dicen no vamos a comprar más a lo de, no sé, ese evangélico loco se volvió, tiene la música cristiana, me dice Dios te bendiga, no quiero saber nada. Perdemos clientes. Y bueno, si por perder clientes, bueno, entonces no voy a decir nada de Cristo, no voy a decir nada, porque lo que yo quiero es Jesús está afectando negativamente mi bolsillo. Ahora, no queda claro por qué Jesús permitió que los demonios poseyera y destruyera a los cerdos. En cierto sentido, esto forma parte de una gama de desastres, enfermedades y tormentas, penalidades y muertes que son consecuencia del pecado, que son consecuencias de la humanidad. Esto forma parte de lo que el diablo hace y lo que forma parte de esta raza humana antes de los cielos nuevos y la tierra nueva. Me gustó lo que dice un teólogo y un escritor, Donald Carson se llama, y habla mucho de Mateo, y dice sobre este texto, el por qué Jesús concedió a los demonios lo que pedían en lugar de haber hecho cualquier otra cosa es tan solo una entre 1000 preguntas por el estilo. ¿Por qué no acabó con las injusticias de Roma? ¿Por qué sanó solamente a aquel paralítico junto al estanque en Juan 5 y no a todos los que estaban presentes? ¿Por qué Jesús no resucitó a muchos otros entre los muertos? Sean cuales sean las respuestas que demos, está claro que lo mínimo que podemos decir sobre este relato es que Jesús coloca las realidades espirituales y humanas por encima de otras consideraciones. Es claro. Jesús coloca la realidad humana de este hombre que está en una condición terrible por encima de la consideración de que alguien pierda plata. No es que no le importaba a Jesús, pero Jesús pone en la balanza, ¿qué es más importante? Yo vine para salvar lo que se había perdido, no para que los hombres se hagan ricos. Esto es lo importante, esto es lo principal. Y en su libro, este escritor, Donald Carson, un libro que se titula ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Él cita que el contexto inmediato de la destrucción de los cerdos
al menos nos ofrece cierto punto de vista. Aquel que es Señor de la naturaleza es también propietario último, que puede disponer de ella como desee. ¿De quién eran los cerdos? De Dios, creación de Dios. Y él dice, acá me paro con mi poder y autoridad, acá yo decido cuál es la voluntad. La voluntad es que esta creación mía sea libre de los demonios y que esta creación mía vaya al mar. Se acabó. Él es el Señor. Él es el Señor. Pero los hombres no lo entendían de esa manera. Aparentemente, destruir a los demonios del todo sería anticipar ese tiempo prescrito. Como ellos dijeron, viniste a atormentarnos antes de tiempo, Jesús. Dice este autor, además la estampida de los cerdos, aparte de lo que pudiera conseguir, demostró de una forma dramática que los endemoniados habían sido liberados y expuso los valores de los lugareños. Sacó a la luz a ver esos hombres. Jesús los vio. Ellos se quejaron por lo que perdieron. No se gozaron porque fueron libres los endemoniados. Salieron los valores, salieron a la luz. ¿Vieron que a veces pasa cuando a alguien, todo lo más bien, amigo, le tocamos el bolsillo? Epa, es como que, bueno, acá la amistad, voy de este lado, ¿no? Entonces ahí exponés dónde está parado, en qué tiene puesto su corazón. Bueno, en menos tiempo, el efecto del endemoniado, y está claro que la liberación de los dos hombres que habían sido poseídos tienen para él más importancia que la pérdida de los 2.000 cerdos. La limitación de la actividad demoníaca tiene más relevancia que las consideraciones económicas. Y si después leen Marcos capítulo 5 y Lucas 8, donde está este relato también, la apariencia de los endemoniados cambia y a su vez el endemoniado le dice a Jesús, quiero seguirte. Fíjense, una entrega absoluta, el Señor hizo la obra. Pero Jesús le dice y le responde, no, anda primero a tu casa, predicale a ellos y después si querés anunciar en la región. Pero en primer lugar, ¿qué es? El hogar y la casa. Es la prioridad del Señor, lo manda a la casa. No dice, vení. El Señor Jesús hubiese traído al endemoniado y hace campañas por todos lados. ¿Se acuerdan? En toda la región que lo conocían. Y con ustedes el endemoniado que estaba en la tumba y se para. Y toda la gente, wow, mirá, es el poder de Dios. Y creen, no era la intención de Jesús. No es esa nunca la intención de Jesús. La intención de Jesús es que se le dé la gloria a Él y que la persona pueda rendirse a Cristo y que le dé la gloria a Cristo. Esa es la voluntad del Señor. En conclusión, hermanos, esto encaja con mucho de los énfasis bíblicos. Para nosotros resulta fácil dedicar buena parte de nuestros pensamientos y energías a algunos asuntos que a la luz de la eternidad tienen una importancia relativa. ¿Cuántas energías ponemos en las cosas del Señor? ¿Cuánto de todo nosotros le da importancia? ¿Más a lo material o a lo que queremos hacer en Cristo? Lo que el Señor nos manda hacer. ¿Cuál es la importancia? La política, el deporte, el ocio, la administración cotidiana de los asuntos familiares, la ropa, la salud, la educación y las cosas por el estilo tienen todas su grado de importancia. Pero cuando las comparamos a las realidades importantes básicas, cuando nosotros comparamos con las cuestiones realmente básicas, resultan ser insignificantes. O mejor dicho, estas cosas encuentran su verdadero significado solo cuando las consideramos secundarias frente a los valores que verdaderamente son importantes. Tenemos un conocimiento del reino de los cielos, de Cristo, de qué era importante para Jesús y qué es importante para mí. Lo que Jesús predicó es importante para mí. ¿Cómo Jesús vivió? ¿Cómo nos dijo que tenemos que conducirnos? ¿Es importante para mí o es relativo? Ahora, nosotros vemos que las prioridades que tenemos, consciente o inconscientemente, revelan lo que creemos que es importante.
Todo en esta vida va a pasar. Todo en esta vida va a pasar. Nuestra salud, nuestro trabajo, todo va a pasar. Esos hombres, el hato de cerdo, ¿hasta cuándo lo podían cuidar? ¿Hasta cuándo iban a tener esos cerdos? Un día no lo iban a tener más. Es pasajero. Jesús, el milagro que hizo, es eterno. Porque esos endemoniados, nosotros lo vamos a ver en la gloria adorándolo a Cristo. Nos vamos a encontrar. Son hermanos. ¿A los cerdos lo vamos a ver? No. No, de ninguna manera. No lo vamos a ver. Las prioridades que tenemos: el trabajo, los hijos, el matrimonio, la carrera, etc. No se lo puede considerar una meta en esta vida. Una promesa de bendición perfecta, el cumplimiento de toda aspiración humana. Cuando Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, expone la relación del matrimonio, él expone, dice, las doncellas, que después aquel que busca esposo, que busca esposa, que se casen. Pero él dice algo interesante ahí en 1 Corintios 7. Y él muestra que este mundo es transitorio completamente, porque dice que el que se casa viva como si no lo estuviera. Y empieza a decir como si no, como si no. Fíjense ahí en 1 Corintios, vamos, un poquito ahí. 1 Corintios 7. Porque esto tiene que ver con lo que es importante para nosotros. Versículo 29. Dice más: esto digo, hermanos, el tiempo se ha cortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Y a partir de ahora empieza a decir como si no. Fíjense, dice, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Es pasajera. Jesús entendía esto. La enseñanza que le quiere dar es: no importa eso, no importa lo material, no importa los cerdos, la pérdida que tuvieron, no importa, lo importante es lo eterno. Lo eterno, todo lo demás va a pasar. Y entonces, creo que todo lo que vivimos nosotros debe colocarse, como dice el apóstol Pablo, bajo el como si no. Como si no. Hoy tenemos este lugar, bueno, vivamos como si no lo tuviéramos. Hoy venimos a adorar acá, a este lugar, calentitos, todo lo demás. Pero vivamos como si no tuviéramos nada, adorémoslo a Él. ¿Qué es lo importante? ¿El lugar o adorar al Señor? Tenemos nuestra casa, tenemos nuestra esposa, nuestros hijos y glorificamos a Dios. Y si el Señor nos saca todo, glorifiquemos al Señor y vivamos como si no lo tuviéramos. Este mundo es transitorio. En resumen, del mismo modo que el auténtico Jesús antepone las realidades espirituales y humanas a cualquier otra consideración, sus seguidores deben hacer lo mismo. Podemos regocijarnos con todo lo que tenemos. ¿Tenemos un buen trabajo? Demos gloria a Dios. Cuidémoslo, esforcémonos, pero vivamos como si no lo tuviéramos. Porque esto va a pasar. Va a pasar. Tenemos una casa, tenemos una esposa, hijos. Gloria a Dios, cuidémosla. Pongámonos a trabajar como tenemos que hacerlo. Y el Señor nos dice, pero un día no vamos a estar más. Yo no voy a estar más, mi esposa, mis hijos no van a estar más. Son del Señor. Vivamos como si no lo tuviéramos. Regocijarnos en todo lo que Dios nos concede, que lo disfrutemos mucho, pero no podemos confundir nunca las bendiciones que nos da y que están unidas inevitablemente a este mundo pasajero con las bendiciones eternas y duraderas. Que podamos poner eso en primer lugar. ¿Qué es lo eterno? ¿Qué es lo duradero? Entonces pongamos toda nuestra fuerza y energías ahí. Todo lo que pasa, aún hoy, con la crisis, la economía y todo lo demás, es pasajero, es pasajero. El Señor quiere que pongamos nuestra mirada en lo eterno, en el reino de los cielos. La crisis que se vivía en la época de Mateo era peor que la que estamos viviendo, hermanos, peor. Pero Jesús nunca dijo, voy a arreglar la economía, este tiene pobre, este tiene 2.000 cerdos y la economía está mal en esa región, le voy a dar otros 2.000. No, Él veía lo eterno, Él veía lo duradero, lo que es para siempre. Haríamos bien en poner la mirada en esas cosas y no en las de este mundo. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Qué precioso es ver esta narrativa, este relato,
de lo que tú hiciste, Señor, en la vida de estos dos hombres. Señor, había tantos otros en ese lugar. Pero, Señor, te damos gracias porque vos miraste lo que ya tenías planificado, que era librar a aquel hombre y salvarlo, Señor. Que te confiese que tú eres el Señor, pero a su vez, Señor, que después quiera ser un seguidor tuyo. Y tu palabra se extendió en aquella región por medio del testimonio de estos hombres, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por alertarnos cuando a veces nuestro corazón se quiere desviar, Señor, hacia las riquezas de este mundo, hacia las cosas que nos mantienen seguros. Señor, haznos ver lo que es más importante. Haznos ver lo que es eterno, Señor. Si tenemos que trabajar más arduamente en la vida espiritual de nuestras esposas, de nuestros hijos, que lo pongamos a hacer, Señor, que lo pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, a anteponer las realidades espirituales en primer lugar, antes que las financieras. Gracias, Señor, porque tú nos demuestras que tienes el poder y la autoridad, Señor. Y tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nunca cambias, Señor. Llénanos de tu palabra, que nuestra mente, Señor, rebose de tu palabra para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Danos la valentía para tomar decisiones, llénanos con el poder que nos has dado de tu Espíritu Santo, Señor, para que hagamos lo que te agrada a ti, Señor, y te demos la gloria a ti. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.